Muy buenas noches para todos, para cada uno de ustedes. En esta noche hermosa que el Señor nos ha regalado, tenemos un precioso mensaje, la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Bueno, y me he basado en el Evangelio según San Juan, capítulo número 10, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor. La parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, yo he titulado el mensaje responsabilidades de un portero, un pastor y una oveja. En la vida cotidiana, en la vida secular, conocemos todos las empresas, y para que éstas funcionen debe haber una organización, y cada uno de sus trabajadores, de sus empleados, deben cumplir ciertas responsabilidades que se les adjudican. Por eso tenemos al gerente general, gerentes de área, puede ser gerente comercial, gerente administrativo, etcétera, los coordinadores de las diferentes áreas, si hay área de producción o área administrativa, hay sus respectivos coordinadores, e incluso todo el personal de oficios varios, de oficios generales también intervienen, y todos tienen sus respectivas responsabilidades con respecto a la empresa. Si todos las cumplen, la empresa funciona muy bien, 1A funcionará. Esta división, estos componentes de cada uno de los empleados debe andar como un engranaje perfecto para que todo funcione de una manera adecuada. De la misma manera, podemos ver en la palabra del Señor que Él nos enseña con una alegoría, una parábola, las responsabilidades de un portero, de un pastor y de las ovejas. Las vemos aquí claramente, dándonos a entender pues que con ellas, con esas funciones, los líderes desarrollarán un trabajo efectivo si las cumplen, obviamente, efectivamente. El pastor, como nuestro pastor supremo, es el Señor Jesús, los líderes y las ovejas, que son la comunidad en general. Bueno, he dividido mi mensaje en 3 puntos. El primer punto es que el portero brinda seguridad a las ovejas. El portero brinda seguridad a las ovejas. En el Antiguo Testamento podemos encontrar la figura de portero allí en los palacios, en el templo habían porteros, todos estos responsables de la seguridad del lugar. Y la parábola a la cual nos referimos en esta noche da a entender que el portero no deja entrar a ladrones ni a los que van a hacer mal a las ovejas, sino que él abre la puerta únicamente, sin ninguna restricción, para el pastor dueño de las ovejas. Es el único que no tiene restricción en entrar, pero el portero es responsable que no entren ladrones ni salteadores a ese lugar. El texto bíblico nos da a entender, por el contexto, que el Señor empieza usando allí la figura de portero como un juicio, como un reproche a los dirigentes religiosos del momento, a los políticos de allí, de aquel momento, del pueblo de Israel, ya que ellos debían estar muy atentos, muy vigilantes, muy cuidadosos del redil que ellos estaban cuidando. Pero por el contrario, estos dirigentes, ellos mismos se volvieron en proteger, en lugar de proteger al pueblo, protegían a los ladrones y salteadores. El Señor incluso en un momento de la palabra, en un momento de su vida, llega allí al templo buscando un lugar para orar, para conectarse con su Padre Celestial, y encontró allí fue un espíritu diferente, un espíritu que había cogido aquel lugar
para negocios. El lugar lo habían cogido para hacer negocios, para injusticias totalmente, y se había llenado de una corrupción total, imperante en aquel lugar. Los dirigentes judíos allí habían vuelto el templo para cambistas, bueno, para todo lo contrario, menos para la adoración al Señor. Ante semejante despropósito, el Señor comienza a tirar las mesas donde estaban allí vendiendo animales para el holocausto, para el sacrificio, y lanzó una voz fuerte, gritando, casi tal vez el Señor Jesús dice: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en refugio de ladrones. Estos porteros encargados de allí del templo habían dejado entrar los ladrones, y la responsabilidad es lo contrario, no dejar entrar los ladrones. Ahora, estos no solamente dejaban entrar, sino que les proporcionaban también el templo para que ellos se refugiaran, para que hicieran allí toda clase de fechorías. En cierto sentido, la iglesia es la encargada de cumplir hoy en día con la función del portero, esa función de cuidar, de que no vayan a entrar a hacerle mal a las ovejas. Debemos estar atentos a distinguir la voz de Jesús, quien es el único que no tiene restricción para entrar allí a este lugar, al redil. Pero también es necesario impedir la entrada de los enemigos de las ovejas. En tiempos de política se hace muy frecuente que los pastores dejen entrar a estos personajes que lo que están buscando son votos y adherencias. En ningún momento están buscando el bien de las ovejas, y prometen cosas, pero cuando logran llegar a los puestos a los cuales ellos anhelaban y han llegado, resulta que se olvidan de todas estas promesas y desarrollan políticas que van en detrimento de la comunidad, en detrimento de las ovejas, como, por ejemplo, suben los impuestos, hay unos impuestos exagerados, la corrupción y toda clase de leyes que no benefician en nada las ovejas o nuestra comunidad, nuestra iglesia. Otros enemigos de las ovejas son los mercaderes de la fe, aquellos que negocian con la fe, cobran milagros, cobran oraciones, todos los beneficios espirituales a cambio de dinero, se obtiene con dinero, cuando el Señor todo nos lo da gratis y nos lo da en abundancia. Para ellos hay cambio, hay canje, yo te doy, pero tú debes dar económicamente. Ahí el Señor no da bendición, y más bien estamos perjudicando las ovejas, las estamos llevando por donde no debemos llevar. En este mismo sentido que les estoy hablando, vienen muchos enemigos al redil, y los líderes cristianos, que somos los encargados de cuidar la puerta, de ser esos porteros que el Señor dice, debemos estar atentos y vigilantes de esas ovejas que nos han sido encomendadas, de ese redil que nos ha sido encomendado, que no les hagan daño, que cuando aparezca el verdadero pastor, nuestro Señor Jesús de Nazaret, lo dejemos entrar y ellas estén totalmente sanas y bien cuidadas. Bueno, ese era el primer punto, la responsabilidad del portero. Miremos ahora el segundo punto. El pastor lleva las ovejas a lugares adecuados. El pastor lleva las ovejas por lugares adecuados. Es interesante que el pasaje nos habla de que saca las ovejas, pero nunca nos habla de que las vuelve a entrar, sino que el pastor va adelante, vigilante, cuidando sus ovejas, marcando el camino con su cayado ahí por si viene algún animal feroz a comerse las ovejas. El buen pastor guía a las ovejas por pastos adecuados, por pastos verdes, por aguas frescas. Él no las lleva por ríos turbulentos donde las pobres ovejitas desvalidas se las va a llevar la corriente y las va a ahogar, sino que las lleva a estar bien alimentadas en pastos frescos. Las lleva por caminos donde sus paticas no sufran, donde las ovejitas pequeñas no sufran, donde las que van preñaditas puedan caminar. Él va con mucho cuidado a lugares apacibles, lugares tranquilos, lleva las ovejas. Desde tiempos antiguos es muy común encontrar que los pastores colocan nombre a sus ovejitas, que la blanquita, la pardita, la manchadita, a cada una le tiene su nombre porque también las conoce individualmente y ellos conocen la voz, y va cuidando sus ovejas con su nombre, las va llamando
Manchitas no se vaya, fulanita, cuídese, venga, y con el callado las va trayendo y las va cuidando. Él va buscando un lugar adecuado para el descanso de sus ovejas, para el alimento pertinente y cuidadoso para sus ovejas. Algunos comentaristas, como Luis Alfonso Soquei, han visto en esta figura de las ovejas, han visto la iglesia, de cómo el Señor ha venido cuidando su iglesia desde tiempos remotos. Allá el pueblo de Israel lo cuidó por todo el desierto, y hoy en día a nosotros nos cuida, nos lleva por lugares tranquilos, nos cuida. El pueblo de Israel fue cuidado con una nube de fuego cuando había frío en la noche, o una luz fresca que les aliviaba del calor. Siempre el Señor, como buen pastor, cuidando su redil. Una figura muy importante que encontramos en la palabra del Señor es el Salmo 23, donde nos habla del buen pastor, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y continúa ahí diciendo todo este pasaje del capítulo 23 del libro de los Salmos, de cómo el Señor, siendo nuestro pastor, adereza mesa, nos cuida en el alimento, nos lleva por caminos cuidadosos. Es un hermoso salmo que debíamos meditar también. Una verdad inagotable es ese pastor verdadero llamado Jesús, que en esta vida nos conduce por esos caminos hermosos, nos guía. Él siempre está cuidando a lo largo de nuestra vida. Y viene a mi mente aquella ilustración donde un hombre sueña que va caminando con Jesús y le va hablando, y el Señor le va mostrando su vida como en un televisor, y él va viendo, pero nota algo, nota que cuando él va con problemas y dificultades, al ir caminando solamente se van marcando sus huellas, 2 huellas, y no ve las huellas de Jesús que va a su lado. Y eso le crea interrogante y le dice: Jesús, tú vas conmigo, y van nuestras huellas quedando marcadas, pero yo veo que en mi vida, en los momentos difíciles de crisis, solamente veo mis huellas, no veo las tuyas. ¿Por qué te alejas de mí cuando estoy en situación difícil? Y le dice el Señor: no, en el momento en que tú sufres necesidad, en tu momento que tú tienes crisis, yo no voy caminando junto a ti, yo te llevo cargado en mis brazos. Así como el Señor Jesús lleva a este hombre cargado en momentos difíciles, lo hace con nosotros. Aleluya. Y el tercer punto, el primer punto, el portero; el segundo punto, el Señor Jesús, nuestro pastor; y el tercero, las ovejas mantienen una relación personal con el pastor. Ya está garantizado que el pastor es un buen pastor, que conduce a las ovejas por buenos caminos, que las ovejas tienen características principales y muy importantes. Una de esas es que escuchan solamente la voz de su pastor, que conocen y la diferencian claramente de la voz de otros pastores. Quiere decir que solamente debemos escuchar la voz de nuestro pastor, el Señor Jesús. Pueda que vengan muchas voces a decirnos cosas, pero nosotros, al andar diariamente con nuestro pastor, conocemos sus regaños, conocemos sus mimos, sus palabras de ánimo, sus palabras de consuelo. Lo hemos escuchado todos los días, por eso conocemos la voz del Señor. Las ovejas poseen un excelente oído y tienen esa capacidad de discernir la voz de su pastor de la voz de los ladrones, de la voz de los asaltadores. La relación que debemos tener nosotros como creyentes con el Señor Jesucristo debe ser permanente y cotidiana. Debe llevarnos a tener esa relación perfecta, esa capacidad de escuchar únicamente a nuestro pastor y saber discernir la voz de mi pastor, de mi Señor Jesús, que no la distorsione nada, que es esa voz real y no voces que estén por ahí afuera. Bueno, mis queridos, en esta tarde, en esta noche mejor, quiero darles 3 conclusiones muy importantes respecto a estos 3 puntos que hemos hablado en el día de hoy. La primera es que el portero representa a esos líderes religiosos que tienen que cuidar celosamente la comunidad de cualquier peligro, de cualquier acechanza, de los falsos maestros, de personas utilitaristas, de personas que se aprovechan, de personas manipuladoras, y que la puerta únicamente debe ser abierta a nuestro pastor, el Señor Jesús. Segunda conclusión,
el pastor de las ovejas. Se refiere nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesús, que nos acompaña, que nos guía, que va delante de nosotros, buscándonos buen alimento, buen agua y cuidándonos de todos los peligros que puedan aparecer a nuestro lado. Y por último, las ovejas, que representa a todos los seguidores, representa aquí a toda la comunidad. A toda la comunidad debemos preocuparnos por tener una relación estrecha con el Señor Jesús, una relación diaria, a tal punto que nos dejemos guiar solamente por el buen pastor y distinguir la voz de Él de las demás voces que puedan venir. En este momento, o en esta tarde, en este día, este mensaje es para todos los líderes que tenemos esa responsabilidad de cuidar el redil que el Señor nos ha dado, cuidarlo de que no vengan ladrones y salteadores a maltratar las ovejas. En estos días necesitamos un ministerio honesto, un ministerio fiel a la palabra, un ministerio que el Señor nos ha encomendado, es guiar a las ovejas, cuidar y pastorear realmente a todas las ovejas que el Señor nos ha encargado. Muchas gracias a todos, muchas gracias en esta noche. ¿Por qué no cerramos nuestros ojitos y levantamos una oración a nuestro pastor que nos ayude realmente a cumplir la responsabilidad de cuidar el redil y de llevarlo a buenos pastos? Aleluya. Gloria al Señor.